Hola. Vamos a transmitir. Inicio. Inicio cuando llega uno, estás en campo. Voy a darle iniciar transmisión en Facebook. Hola. Buenos días. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Quiero rogarles que se queden con nosotros en este corto tiempo que vamos a tener para compartir la palabra de Dios, pero esa palabra va a transformar tu vida y va a transformar mi vida. Señor, te doy gracias por todos aquellos que nos están viendo y escuchando en esta hora y por los que posteriormente nos van a escuchar. Bendiga sus vidas, bendiga sus corazones y permita que este mensaje y esta palabra llegue y se haga rema en ellos. Invocamos tu presencia, Espíritu Santo, tu revelación. Revélanos la palabra, revélanos a Jesús y te damos gracias en este día en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hace unos años estábamos viviendo en Venezuela un periodo muy difícil de la historia, un periodo en el cual nunca nosotros habíamos confrontado, especialmente para los jóvenes que estábamos viviendo un tiempo de mucha incertidumbre, que no sabíamos qué teníamos que hacer. Había mucho temor en nosotros. El país estaba, vuelvo y repito, política y económicamente muy convulsionado. Había unos intentos de golpe de Estado y una cantidad de cosas. Recuerdo que estábamos orando en la iglesia y había particularmente una familia en la iglesia que tenía los recursos para poderse ir del país. Y decidió que en esta coyuntura, que en esta dificultad, ellos preferían pasar este momento o este tiempo, que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar fuera del país, en un país un poco más seguro, donde no estuviesen ocurriendo este tipo de cosas y donde ellos pudieran permanecer en paz hasta que esto aquí en Venezuela tendiera a calmarse. Efectivamente, ellos tomaron un avión, se fueron para los Estados Unidos y llegaron a la Florida, estuvieron en un hotel 5 estrellas, pero en el cálculo que ellos hicieron al viajar no se dieron cuenta que estaban en plena temporada de huracanes. Y estando en aquel hotel llegó uno de los huracanes más desastrosos en la historia de los Estados Unidos, llegó a Miami y atacó el lugar donde ellos estaban. En el hotel les rogaron que ellos se resguardaran en un sótano, en un lugar un poco más seguro. De todas formas, allí donde ellos estaban abrazados como familia, escuchaban los ruidos, escuchaban aquel viento atronador, aquella cosa que asustaba. Y en medio de ese pandemonium que ellos estaban viviendo en aquel momento, ellos se preguntaban, ¿qué hago yo en este lugar? ¿Por qué no me quedé en mi país con todos los problemas que estaban allí? Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el lugar más seguro para mi vida? Estamos viviendo en un tiempo donde pareciera que ningún lugar de esta tierra es hoy en día un lugar seguro. Primero, porque hay una pandemia que está atacando a todos y en todo lugar. Entonces no estamos en ese sentido seguros prácticamente en cualquier lugar. Segundo, porque como consecuencia de todo esto que ha estado sucediendo en los últimos meses en el mundo, todas las economías de alguna forma han sido tocadas de una forma negativa y no sabemos cuando entremos, si en algún momento entramos a una nueva normalidad, cómo va a afectar la economía de cada país en particular. De tal manera que tendríamos que declarar que el lugar más seguro hoy en día para nosotros es estar en la voluntad de Dios. Y de eso es que quería hablarles un poco. El lugar más seguro para tu vida es estar en la voluntad de Dios. Un famoso predicador que se llama John Piper decía, todos los días
Todos los días Dios está haciendo mil cosas en tu vida. Sin embargo, tú estás al tanto solamente de 2 o 3 de ellas. Dios hace muchas cosas. Dios constantemente nos está hablando. Dios constantemente está tratando de que nosotros estemos en la sintonía de hablarnos. Desde las cosas más importantes y trascendentes que van a tener repercusión en nuestro futuro, hasta el día a día, de las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas en nuestra vida, Dios quiere hablarnos y quiere conducirnos. Y viene la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y esto siempre ha sido un gran dilema. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Señor, ¿cómo saber qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y quiero tocar algunos puntos, seguir llevándoles. Primero, la voluntad de Dios en general para el hombre está completamente contenida en la palabra de Dios. Es decir, todo lo que está escrito en este maravilloso libro es lo que Dios quiere para la vida del hombre, nos guste o no nos guste, opinemos o no opinemos. Muchos dicen, bueno, pero este libro hay muchas cosas que son fantasías, muchas cosas parecen cuentos de hadas, muchas cosas son simbólicas, etc. Si todo eso fuera verdad, si todo eso fuera realidad, ¿por qué en muchos países que están en contra de esta palabra lo han prohibido? Si es un cuento de hadas, si es un cuento que no le hace daño a nadie, que no puede influenciar en nadie, ¿por qué la prohíben? ¿Por qué tanta gente ha muerto para que esta palabra llegue a todos los lugares de esta tierra? ¿Por qué esta gente todavía vive con tanta pasión por predicar, por hablar lo que hay en esta palabra? Entonces, la voluntad de Dios está contenida en la palabra de Dios. Y para entonces yo entender la voluntad de Dios, una de las cosas que tengo que comenzar a hacer es estudiar la palabra. Pero estudiarla en la conciencia que aquí está la verdad, que aquí dice qué debo hacer yo en mi vida. Uno de los problemas que tenemos es que constantemente en la vida tomamos decisiones y entonces queremos que Dios bendiga las decisiones que nosotros hemos asumido de manera personal y con los criterios nuestros. Y Dios no funciona de esa manera. Por eso Dios dijo, este es el manual, sigan y hagan las cosas como tienen que hacerlas aquí y todo les irá bien. Un carro o cualquier cosa fabricada por el hombre tiene un manual que indica cómo debe usarse, de qué manera, en el caso de un carro, qué repuestos adecuados deben usarse, qué gasolina debe usarse para ese carro, etc. Y eso es lo que va a garantizar que el carro, primero, tenga una vida perdurable y segundo, que funcione correctamente. Ahora, el otro punto es cómo entender la voluntad particular de Dios para mi vida. ¿Qué cosas quiere Dios particularmente para mí? Más allá de lo que en general quiere para el hombre, para la humanidad, dice la palabra, por ejemplo, Dios quiere que todo hombre se arrepienta, que todo hombre llegue a la verdad. Eso es una cosa que Dios quiere, que anhela. No es una cosa que, primero, que depende del tiempo. Bueno, hágalo cuando usted quiera, cuando usted lo sienta, vaya a la iglesia cuando lo crea. No, Dios nunca dijo eso. Dios dijo, hoy es el día para creer en mí, hoy es el día del arrepentimiento. Y yo quiero que tú creas. Sin embargo, hay que entender y conocer la voluntad particular de Dios para mi vida. El domingo pasado, y algunos de ustedes pueden buscarlos, creo que le llamamos siendo bautizados en la pandemia, hablamos de un famoso caso de Elías cuando estaba en un tiempo de una gran sequía, donde faltaba la comida, donde faltaba todo. Y Dios le da una indicación y lo envía a un lugar que se llamó el arroyo de Kerit. Dijo, ve a ese lugar. Era un arroyo donde, aunque no había agua en ningún lado, en aquel lugar todavía había agua. Y dice, quédate allí porque allí te sustentaré, porque allí te sostendré, porque allí yo enviaré cuervos que te lleven comida.
Es decir, el lugar de la voluntad de Dios para Elías en aquel momento era el arroyo de Kerit. Viene la gran pregunta, ¿cuál es para ti el arroyo de Kerit en este tiempo? ¿Dónde Dios quiere que tú permanezcas? ¿Cuál es el lugar de la protección de Dios? Para entender eso, primero debo escuchar y seguir la voz de Dios. Eso cuesta. Acabo de decirle, Dios todos los días me está hablando. Todos los días Dios hace 10.000 cosas por ti, pero solo te das cuenta de 2 o 3. Entonces, debo aprender a escuchar y a seguir la voz de Dios. Al igual que un radio. Cuando usted tiene un radio en su casa, usted busca con una perilla sintonizar algo que usted quiere escuchar. Mientras usted no lo sintonice con esa perilla, no va a escucharlo. No importa si usted quiere o usted cree que está situado en el lugar donde debe transmitir lo que se debe transmitir. No, hay un lugar donde se transmite y usted debe buscar el lugar. Es su trabajo buscar el lugar. Así es Dios. Dios nos habla, es nuestro trabajo ponernos nosotros en sintonía, agudizar nuestro oído espiritual para poder conocer qué es y qué Dios requiere y quiere de mi vida. Quiero por favor que vaya conmigo a Génesis capítulo 24, del versículo 42 hasta el versículo 44. Y aquí viene el caso cuando Abraham manda a un siervo a buscar esposa para su hijo. Y fíjense lo que sucede. Así fue como hoy llegué al pozo, está hablando el siervo, y en oración le dije al Señor, el Dios de mi amo Abraham, si de veras vas a hacer que me vaya bien en este viaje, te ruego que ahora que estoy junto al pozo, pase esto. Que la muchacha que venga por agua y a la que yo le diga, por favor, déjeme usted beber un poco de agua en un cántaro, y que me conteste, bebe usted y también sacaré agua para sus camellos, que sea esta la mujer, y escuche, que tú, Señor, has escogido para el hijo de mi amo. Es decir, él iba a hacer algo, pero entendía que Dios ya tenía algo que él había escogido. Entonces, no era que él iba a escoger algo, iba a escoger una persona y iba a decir, bueno, Señor, yo escogí esto, bendiga a esta mujer para que sea la esposa del hijo de mi amo. Le decía, no, Señor, hazme ver cuál es, hazme entender quién es. Y le pone un vellón al Señor. Le dice, Señor, si esta mujer que viene me da de tomar agua a mí y a mis camellos, esa es la mujer que tú escogiste, Señor. El segundo punto es que yo, cuando estoy en la vida, debo discernir lo que me rodea, debo discernir lo que me está pasando, sea bueno o sea malo. Yo tengo que entender mi entorno. Yo tengo que entender, porque muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que no son fáciles. Nos encontramos a veces en situaciones, primero, no buscadas por nosotros. Por ejemplo, una enfermedad repentina no es algo que yo busqué que sucediera en mi vida. Una pandemia que afecta al mundo no es algo que yo busqué que sucediera en la vida de la humanidad. Sencillamente vino. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Tomar eso y discernirlo. Ponerlo delante de Dios. Por eso dice la palabra, el que es espiritual entiende las cosas espirituales, las entiende en el espíritu. Nosotros tenemos que aprender a entender en el espíritu lo que nos está pasando. Nosotros tenemos que anhelar hacer la voluntad de Dios. Primero, porque sabemos que la voluntad de Dios es buena para mi vida. No importa si de una forma momentánea es dura para nosotros, pero que a la larga yo entiendo que lo que Dios quiere para mi vida es algo bueno. Y debo hacer eso porque amo a Dios. Debo amar hacer la voluntad de Dios porque amo a Dios.
No buscar hacer las cosas en mis propios esfuerzos, en mis propios razonamientos, en mis propios propósitos. Debo pedir siempre que Dios nos guíe. Otro principio que quiero enseñarles en el día de hoy. A veces, cuando uno está buscando hacer la voluntad de Dios, cuando uno camina en esta tierra, a veces Dios nos introduce en largas jornadas de prueba. ¡Wow! Y esto sacude, esto debe sacudirnos un poco. Fíjense que si yo les hubiera dicho en agosto del año pasado, y les hubiera dicho, mira, dentro de corto tiempo la tierra va a ser afectada de tal o cual manera, ni siquiera probablemente lo hubiéramos podido entender por una razón muy sencilla. No lo hubiéramos podido comprender porque esto nunca había pasado en la historia. Primera vez que sucede en la historia. No lo hubiéramos podido entender de ninguna manera. Entonces, ¿cómo lo hubiéramos podido prever? No lo hubiéramos podido prever. Entonces, sencillamente sucedió. Déjenme ir algunos ejemplos de la palabra. Éxodo 13, 17 dice de la siguiente manera: cuando el faraón dejó salir al pueblo de Israel, Dios no los llevó por el camino que va al país de los filisteos, que era el más directo, pues pensó que los israelitas no querrían pelear cuando tuvieran que hacerlo y que preferirían regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Es decir, Dios los introduce por una jornada de 40 años de vagar en el desierto. No fue una equivocación del pueblo, fue Dios el que los introduce en ese periplo de 40 años. Y dice, y los israelitas salieron de Egipto formados como un ejército. ¿Por qué? Nosotros hoy leemos la explicación, pero en aquel momento Dios no podía explicarle al pueblo, sencillamente los tenía que ir encerrando, para que ellos tomaran la determinación de no ir por un camino, sino ir por otro camino, que ellos no entendían que era el más largo, pero iba a ser el más largo. ¿Okay? Entonces muchas veces Dios nos mueve a cosas que nosotros no vamos a entender, que van a ser extremadamente complicadas. Nunca se me olvida de un hermano que decía, cuando yo estudié Derecho, hubo materias que yo repetía hasta 2 y 3 veces en la universidad. Y yo decía, yo era cristiano y yo estudiaba y yo me esforzaba, pero decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no las apruebo la primera vez? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y después de los años él se dio cuenta de lo importante que eran estas materias. Y en la medida que él las repetía, que él las volvía a cursar, aprendía en profundidad la materia y después la podía usar como un conocimiento previo en las otras cosas que él iba a estar aprendiendo. Entonces, aunque para él era un problema, Dios le estaba conduciendo por un camino, le estaba haciendo más sabio. Lucas capítulo 8, versículo 22 hasta el 24 dice, un día Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado del lago. Es Jesús el que lo dice, es Jesús el que los mete en la barca, es Jesús el que los manda. Sin embargo, dice la palabra que después que partieron y estaban cruzando el lago, de repente se levantó una tormenta. Dice, una fuerte tormenta sobre el lago y la barca comenzó a llenarse de agua y corrían el peligro de hundirse y Jesús estaba allí. Entonces, ¿quién les había llevado a ese lugar? Se supone que cuando Dios me guía a algo, Él me va a proteger. Él me va a llegar, no me va a proteger, no es la palabra exacta, porque Dios sí me va a proteger, pero me va a llevar por un camino tranquilo, me va a llevar por un camino sin espavientos. Pero de repente aquí vemos que Dios los mete en un problema. Los introduce en un problema. ¿Para qué? Para probar sus vidas, para probar su fe,
para que ellos se dieran cuenta que había un recurso que ellos podían usar, que era Él, que era Jesús, que era su fe, la fe en Él, que podían usarla. Otro buen ejemplo es cuando cuando Dios manda a Pablo a Roma, lo manda a predicar, pero le dice, Pablo, vas a ir, pero vas a morir en Roma. ¿Qué pasaría si Dios te dijera eso? Mira, vas a ir a este lugar, vas a hacer mi voluntad, es lo que yo quiero. Y ¿sabes qué? En aquello tú vas a morir. Y vas a morir no porque yo no te proteja, no porque yo no esté contigo, sino porque esa es mi voluntad para tu vida. Inclusive en Juan, capítulo 21, versículo 18, Dios le habla algo similar a Pedro. Y le dice, Juan 21, 18 y 19, le dice a Pedro, te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus brazos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Y después le dijo, sígueme. Es decir, le está diciendo de una vez, me vas a seguir, esa es mi voluntad, pero entiende que dentro de mi voluntad tú vas a morir por mí. Para Jesús el mejor lugar, ¿cuál es el mejor lugar? El lugar más seguro. El lugar más seguro para Jesús era la cruz. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, Señor, yo no quiero ir a la cruz? Decía, no se haga como yo quiero, Señor, pero hágase como tú quieres. Entonces, ¿cuál era para el Padre el lugar seguro de Jesús? Era la cruz. Y no lo entendemos porque esto hay que verlo espiritualmente, esto hay que discernirlo espiritualmente. No puedo comprender cuando Dios me lleva a dificultades, no lo puedo entender. ¿Por qué? Porque Dios me está conduciendo. Yo solo veo la historia, la veo como radiografías de momento, pero no veo todo completo. Lo que Dios ve es todo el panorama completo. Entonces, cuando Dios realiza algo, cuando Dios te prueba, cuando Dios hace algo duro en tu vida, es porque Él va a traer un peso de gloria sobre tu vida, es porque Él va a traer algo, es porque Él te va a preparar. Y yo entiendo que esto no es una predicación fácil, porque hoy en día el predicador está tratando de ganar adeptos. Es de ver cómo hace para que la gente se sienta bien, para decirle tú vas a ser bendecido, tú vas a ser lleno, tú vas a ser exitoso, tú eres un conquistador, y todo eso es verdad, todo eso es cierto, pero no hablan de esta otra parte, de lo duro a veces, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Abel fue asesinado inmediatamente después de haber dado una ofrenda en la voluntad de Dios. Y uno dice, Señor, pero si está haciendo lo que tenía que hacer. Juan es decapitado predicando la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchos dicen y muchos dan una interpretación absolutamente carnal de esto. Él decía que Juan, muchos predicadores he escuchado decirles que Juan fue decapitado porque Juan se metió en algo donde no tenía que meterse. Que Dios nunca le dijo que estuviera andando trayendo condenación sobre Herodes y hablando en contra de Herodes, que esa no era la función de él, que él todavía podía seguir predicando, pero como se metió en donde no tenía que meterse, entonces fue decapitado. Eso es una cosa absolutamente errada. Cuando Jesús habló de Juan, dice, no hubo otro hombre que nació de mujer más grande que Juan. Es decir, no podemos decir que si eso fue así, este hombre se equivocó y no tenía que hacer lo que tenía que hacer. A veces en la vida hay que hacer lo que tengo que hacer, no importa la consecuencia de aquello que yo determine hacer. Y Jesús sabía que él iba a morir, sin embargo, Jesús fue y le dijo, díganle a Juan
que yo soy el que había que venir. Díganle lo que están viendo, díganle que los ciegos que ven, que los cojos se levantan, que los enfermos se sanan. Díganselo. Y ya Jesús conocía el destino de Juan. Igual Job. Job fue atacado física y emocionalmente, duramente por el diablo. Pero esa era la voluntad de Dios, era probar a Job, era probarle, él era perfecto. Él no estaba fuera de la voluntad de Dios. Los amigos le decían, mira Job, si a ti te está pasando esto es porque tú te equivocaste, tú pecaste, tú te equivocaste en la voluntad de Dios. Y él decía, no, yo le creo a Dios, yo amo a Dios, pero si Él me quiere probar de esta manera, bendito sea su nombre. Esteban fue apedreado por buscar la voluntad de Dios. Pero ahí estaba. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en momentos, en situaciones, donde nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y cuando hablo de qué estoy haciendo yo aquí, no hablo necesariamente de un lugar, sino, ¿por qué estoy en esta situación, Señor? ¿Por qué me encuentro en esta situación? Y yo quiero hablarles de 3 cosas. Número 1, nosotros nos encontramos en una situación, puede ser por 3 motivos. Primero, puede ser por desobediencia. Puede ser que Dios nos indicó hacer algo y nosotros no lo hicimos. Hay una cosa que mi hijo ha aprendido, y esto se lo ha enseñado mucho su mamá, más que su papá. Y yo tengo eso que reconocer. La mamá le ha enseñado todo acto pecaminoso, todas cosas que tú hagas en desobediencia tiene una consecuencia. Todo lo que tú haces en desobediencia al final tiene una consecuencia. Y muchas veces él hace algo indebido, hace algo que nosotros le hemos dicho que no haga, y él pide perdón. Y nosotros le decimos, está muy bien, nosotros te perdonamos porque te amamos, porque somos tus padres y te amamos, pero tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia aquello que tú hiciste. Lo segundo, muchas veces yo me encuentro en situaciones por no escuchar detenidamente a Dios, porque no escuché lo que Dios quería decirme, porque corrí demasiado rápido, porque no me tomé el tiempo de sentarme y decir, ya va, Señor, antes de correr, me paro y escucho dónde tengo que ir. Y lo segundo es porque Dios quiere. Lo tercero es porque Dios quiere. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, porque Dios quiere. Lo entiendo, no lo entiendo, lo sé, no lo sé, no importa. Dios lo quiere de esa manera. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Y por favor, yo creo que esto es extraordinario. Esto que vamos a escuchar es tremendo. Dice, porque a vosotros os es concedido. Es decir, es un regalo que se les da a causa de Cristo, no solo que crean por Él, sino que padezcan por Él. Es decir, cuando nosotros somos probados, es porque se nos ha concedido eso. Padecer por Cristo es algo que se nos ha concedido. No todo el mundo se le da este privilegio. Entonces yo tengo que alegrarme en las pruebas, que alegrarme cuando Dios dentro de su voluntad me lleva al desierto. Él me va a proteger con su nube y con su columna de fuego, pero me va a probar mi credulidad, va a probar mi fe, va a probarme de alguna manera. José, el famoso José, el hijo de Jacob, el famoso, dice, siempre estuvo en el lugar donde Dios quería llevarlo. A veces José lo entendía, a veces no lo entendía. A veces José decía, si yo estoy haciendo todo bien, ¿por qué estoy en la cárcel? Él fue vendido a Potifar, él estaba haciendo todo bien, y dice la palabra que todo lo que la mano de José tocaba, Jehová lo prosperaba.
Y José era amado. Sin embargo, llega la esposa de Potifar, lo tienta. José no cae en la tentación y entonces la mujer arma una tramoya y lo envía a la cárcel. Y estando en la cárcel se preguntaría, Señor, pero si yo hice lo que tú me dijiste que hiciera, yo me guardé, Señor, yo no caí, yo no pequé en contra tuya, ¿por qué estoy aquí? Y no lo entendía. Pero él estaba allí porque Dios le iba a enseñar y Dios quería que ese era el lugar donde él tenía que estar. Es decir, el arroyo de Querita, el lugar seguro en aquel momento para José, era la cárcel. Y posteriormente eran los lugares donde Dios lo iba a llevar. Todos. José, Esteban, Juan cuando es decapitado, Pedro, Pablo, Abel, todos, Job, estuvieron en el centro de la voluntad de Dios. Sin embargo, les sucedieron cosas difíciles. De tal manera que yo quiero que entienda algo. No existe situación que tú enfrentes que está fuera del control de Dios. En la medida, y me gustó este pensamiento que escuché hace unos meses, en la medida en que nosotros profundizamos y entendemos la soberanía de Dios. Es decir, Dios es soberano. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y de la manera como Él lo quiere hacer. En la medida en que yo esto lo entienda, la paz de Dios me va a llenar. La paz de Dios me va a llenar. Señor, ¿por qué estoy en una pandemia? No lo sé, pero esa es tu soberanía. Tú lo has decretado de esa manera. Wow, tengo una enfermedad, me siento mal, me estás llevando por un camino tortuoso, un camino que me cuesta, Señor. ¿Por qué no me sanas? No lo entiendo, pero tú eres soberano. Tú ordenas mi vida, Señor. Tú eres el Señor de mi vida. Y yo sé y tengo la fe que tú tienes el poder para sanarme en el momento en que tú lo quieres. Pero si tú me mantienes aquí es porque tú tienes un plan. Enséñame, Jesús, a escucharte. Enséñame, Señor, a aprender rápido, si esa es la intención, que tengo que pasar por algo para poder pasar esto. Decía David en el Salmo 62, del versículo 7 y 8. En Dios está mi salvación y mi gloria. Y fíjense estas palabras, en Dios está mi roca fuerte, mi refugio. Y cuando uno piensa en roca fuerte y en refugio, piensa en un castillo, en algo que me resguarda. ¡Wow! Y recuerden, el arroyo de Querí llegó un momento donde el agua se acabó. Todo estaba bien, pero el agua se acabó. Y entonces él le dijo, mira, le dijo Dios a Elías, hey, vete de aquí, se acabó, no vienen más los cuervos, se acabó el agua, vete de aquí. Y muchas veces nosotros estamos cómodos porque nos sentimos protegidos y Dios nos mueve. Dios nos mueve. Dice la palabra que el Señor como el águila, dicen que el águila mueve al nido, muchas veces lo conmueve a los polluelos para que ellos se defiendan y aprendan a volar. Los incomoda. En un momento los guarda, los cuida, les da comida, les da calor, les da protección, pero llega un momento que dice, ya están listos, vaya, salgan. Lo mismo va a ser con nosotros. Él va a ser siempre nuestro refugio, pero va a ser nuestro refugio en la tranquilidad, pero lo va a ser en la prueba. Va a ser nuestro refugio cuando todo está tranquilo, pero también va a ser cuando todo está en desorden. Dice, esperen en Él todo el tiempo, oh pueblo, derramen delante de Él vuestro corazón. Dios es vuestro refugio. Y si usted lee en la palabra, este salmo termina con la palabra Selah. Y Selah significa medita en esto, es una pausa. Selah significa hacer una pausa. Haz una pausa para pensar en esto. Wow, parece que no hubiera que pensar mucho en esto. Él es mi refugio, Él es mi torre fuerte. Y eso está muy bien. Pero yo tengo que entender esto en los momentos de dificultad. Porque si yo estoy en una torre protegida, ¿por qué tengo problemas? Entonces, esto no significa que Dios no nos llevará a situaciones difíciles y peligrosas. Pero lo que sí significa es que en medio de ellas nos va a proteger.
Y yo tengo que hacer una referencia hoy necesaria en este punto. En estos días mi esposa pasó por un momento muy duro de salud. Ella me expresaba, mira, yo sentía que yo me iba de esta tierra. Me sentía tan mal, pero tan mal, que a mí la mente se me iba, no lograba sostener el cuerpo. Inclusive ella estaba sola. Dice, yo no tenía las fuerzas ni siquiera para avisarte, ni siquiera para llamarte y decirte, por favor, ora, por favor, acompáñame porque me siento sumamente mal. Sencillamente no tenía las fuerzas. Entonces ella recordó el Salmo 91 y dijo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo. Y empezó a recitarlo y hablarlo, pero era tal la desesperación que tenía que se le olvidaba el Salmo, no lo lograba recordar de lo mal que se sentía. Y entonces logró tocar la computadora que tenía ahí a la mano y logró poner el Salmo en la Biblia hablada y comenzó a escuchar el Salmo, escucharlo y comenzó a entonarlo. Y de repente ese Salmo se volvió vida. El que habita al abrigo del Altísimo, tú enviarás a tus ángeles, Señor, para que mi pie no tropiece. Y empezó a sentir que ese salmo se hacía vida en ella. Pero ella estaba pasando por un momento terrible. Uno canta el salmo cuando todo está bien, pero no en aquel momento. Pero ese fue el momento donde ella lo entonó. Ese fue el momento donde el salmo le dio la fuerza, donde se creó a través de declarar ese salmo. Se fue creando esa estructura espiritual que fue refugio en aquel momento para la vida de mi esposa. Bendito sea el Señor. Quiero leerles un pensamiento que dice, éxito no es sinónimo de prosperidad, no es sinónimo de poder, de popularidad o de cualquiera de las nociones mundanas del éxito. El éxito verdadero consiste en hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. ¡Wow! Nosotros nos vemos a un Pablo rico, millonario, que iba de hotel en hotel, que vivía de lo mejor, que tenía casa. Jesús mismo no era de esa manera, aunque a veces queremos hacer ver a Jesús como alguien que era muy fino y que todo lo hacía. Jesús decía, mire, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, no tengo nada. El que me quiere seguir me sigue porque me ama. Ese era Jesús. Jesús le costaba, pero no importaba lo que costara hacer la voluntad del Padre, él había tomado la decisión de hacerlo y de seguir adelante. Bendito sea para siempre el nombre del Señor. Y dice Efesios 2:20, entonces, ¿tu éxito dónde está? Hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. A veces la voluntad te lleva a la pobreza, a veces la voluntad te lleva a pasar malos momentos, a veces la voluntad te lleva a la enfermedad, a veces la voluntad te lleva a sufrir. Pero esa es la voluntad, porque a la larga, cuando tú veas tu historia de bendición sobre tu vida, tú te darás cuenta, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y yo tenía que pasar para aprender. Yo tenía que pasar para fortalecerme. Yo tenía que pasar para ser un hombre nuevo, diferente. Bendito sea el Señor. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, tengo que entender la soberanía de Dios. Ya todo Dios lo ha preparado. ¿Qué hacemos nosotros? Tratar de caminar en sus obras. Tratar de caminar en la bendita voluntad de Dios. Y quiero decirles esto es tremendamente importante. Y aquí viene una de las cosas más importantes que quiero dejarte en tu corazón. ¿Qué hay para nosotros? Primera de Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el evangelio,
No tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Es decir, si le hablo a otros de Dios, si predico, no es un gran trabajo, eso es lo que debo hacer, es una obligación ineludible. Y decía Pablo, y ay de mí si no anunciase el Evangelio. Y ay de mí si no anunciase el Evangelio. Entonces hablamos de la voluntad de Dios. Y en este tiempo, amado, hay que predicar el Evangelio de Jesucristo. No hay razón, no hay lógica, no hay excusa para tener a mano todas las redes, para tener teléfonos, para tener computadora, para tener los medios. No hay excusa para no predicar el Evangelio de Jesucristo. No hay excusa para hablarle a todo el mundo de Dios. Hay que hablarle de Dios a la gente, hay que decirle la verdad. Si hay tanta gente que no tiene la verdad hablando cosas, ¿por qué nosotros que somos luz del mundo, sal de la tierra, poseemos la verdad? ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué estamos tan quedados? ¿Por qué estamos esperando que Dios haga no sé qué? O que el pastor haga no sé cuánto, o que los líderes hagan no sé qué, cuando es mi deber hablarle de Dios a la gente. Y sabe, el mundo todavía está por conocer a Dios. Y inclusive dice la palabra, y este evangelio será predicado y entonces vendrá el fin. Entonces, es nuestro deber predicar el evangelio. Es nuestro deber hablar. Eso es parte de la voluntad de Dios. Si hoy tienes que preguntarte en forma práctica, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la voluntad particular de Dios para mi vida? Aquí está escrita. Predica a tiempo y a destiempo. Háblale a la gente de Cristo. Háblale a la gente del Evangelio. Dile, no le tengas miedo a la muerte, hay esperanza y una vida eterna. Quiero que leas por favor conmigo Jeremías capítulo 20, versículo 8. Y Jeremías pasó por este tiempo, porque Jeremías predicaba y la gente se burlaba. Y la gente lo tenía por necio y decía, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta, decía. Y escarnio cada día. Es decir, yo predico y la gente se burla. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Fíjense, ¿de dónde llegó Jeremías? No voy a hablar más de Dios. Ya estoy cansado. Si Dios me metió en esta cuarentena, yo voy a dejar guardar la cuarentena. Dice, no obstante, y esto es tremendo, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de pasarlo, pero no pude. ¡Wow! Él tenía que predicar la palabra, él tenía que hablar, él tenía que hacer. Entonces, ¿es muy difícil hacer la voluntad de Dios? No, porque sencillamente una de las cosas que tengo que hacer es hablarle de Dios a todas las personas. Y al hablar de Dios, yo voy a entender la voluntad particular para mi vida. Decía Pablo en Romanos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, somos deudores. Nosotros le debemos a la gente el predicarle, le debemos a la gente el hablarle. Dice Pedro, fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Es decir, Dios nos conoció para santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Es decir, fuimos escogidos para eso. Entonces, no importa lo que pasemos, en medio de lo que pasemos, en medio de la prueba, hay que predicar la palabra de Dios. Y si hay algo que yo admiro de mi esposa es eso. A veces en medio del dolor, en medio de la debilidad, ella predica, ella habla. Ella dice, Señor, la poca fuerza o la mucha fuerza que tú me vas a dar, yo la voy a gastar para hablar de ti. Yo la voy a gastar para hablarle a otros de tus maravillas.
Y dice Romanos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor es bueno con nosotros, el Señor es maravilloso. Es nuestro deber predicar la palabra de Dios, es nuestro deber hacerlo. Por eso, una buena cosa que tú puedes hacer hoy mismo es compartir este mensaje. Esto es la forma que Dios está usando en este tiempo, a través de las redes. Compártelo. No pongas cualquier cosa. La idea no es que nosotros los cristianos llenemos de noticias a los demás y decirle, mira lo que está pasando en tal o cual lugar, qué horrible, qué feo. No, no. Háblale de lo bueno, de lo que es el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Cristo vino a la tierra, vino a salvarnos. Él murió para darnos redención, pero Él también se puso por nosotros para santificarnos y hacernos santos. Ese es el Evangelio de Jesús. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, maravilloso Dios, por habernos hablado. Y permite, Señor, que esto pueda sacudirnos y que pueda llevarnos hacia la gran comisión, hacia predicar la palabra, hacia hablar sin miedo, hacia hablar con valor, hablar con corazón, hablar con pasión de lo que nos está pasando hoy en día en cada una de nuestras vidas. Gracias, gracias por estar con nosotros. Les bendigo a todos los que nos han escuchado. Quiero nombrar algunos que sé que los he visto aquí en las redes. Gracias, Ocarilia, Dios te bendiga. Ocarilia es una de las más fieles que nosotros tenemos. Dios te bendiga allá donde estás. Bendigo a tu hija, bendigo a tu familia, Ocarilia, a Giovanni, a Lady, a Olga, a Melvin. Dios les bendiga, les llene. Gracias por su vida. Dios les cuide y nos vemos. Guárdense, el Señor es bueno. Y recuerda, si Dios está de tu parte, pregúntate, ¿quién podrá ponerse en tu contra? Dios te bendiga.